Hola, hola a todos, bienvenidos, esperamos que se encuentren muy bien. Quiero pues darles la bienvenida a este conversatorio. Hoy estaremos hablando acerca de violencia intrafamiliar. Ya les contaremos un poco más de lo que hoy vamos a hablar. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Lizeth Acevedo, soy psicóloga, brindo los servicios de psicoterapia individual de manera presencial y online. Y bueno, aprovecho para invitarlos a mi canal de YouTube, donde me encuentran como Lizeth Acevedo. Allí quedará grabado este conversatorio para que lo puedan ver nuevamente y lo compartan con sus familiares y amigos. Y hoy, como les anuncié, tengo un invitado pues muy especial. Él es Mateo Franco, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander. Pero bueno, quiero dejar que sea él mismo el que se presente y nos cuente de qué se trata este proyecto. Bueno, muchas gracias, Liz. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Este es un espacio que quisimos hacer con Lisette para hablar un poco sobre la violencia intrafamiliar. Es un tema que a todos nos toca y bueno, entonces la intención es hablar sobre la violencia intrafamiliar, sus manifestaciones y generar un espacio sobre todo de reflexión que nos invite entonces a pensar si estamos siendo víctimas de violencia intrafamiliar, si de pronto estamos siendo victimarios o si conocemos algún caso de violencia intrafamiliar. Así es, Mateo, y que podamos actuar a tiempo, ¿no? Claro que sí. Bueno, la idea pues es que estos conversatorios sean vistos por todas aquellas personas afectadas por la violencia intrafamiliar y que sea una guía o una herramienta para identificar si el manejo que se le está dando a la resolución de estos conflictos dentro del hogar se está haciendo con actos de violencia. Pues al final les vamos a mostrar qué hacer en caso de que esto sea así, dónde denunciar y además vamos a enseñar algunos pasos, algunas pautas que pueden llevar a cabo para relacionarse de una manera más respetuosa y cuando exista una situación que haya que discutir al interior de la familia, pues lo hagan de esta manera. Sé que muchos de los que están viendo este video, este conversatorio, conocerán de pronto a amigos o familiares que se encuentren pasando por esta situación, así que los invitamos a que ya cuando esté grabado este video en el canal, pues se los compartan y si ahorita tienen la oportunidad de compartirles el link para que se conecten de una vez, pueden hacerlo. Sí. Vale, Liz, para ir entrando en materia, quisiera que nos contaras cómo va la situación de violencia en Colombia para este año. Vale. Pues Mateo, realmente es preocupante que para miles de niños y mujeres, sobre todo, el lugar más peligroso ha sido su propia casa. Para mencionarles algunas cifras recientes, voy a leerles textualmente. En este año, más de 1.574 menores han sido violentados y hoy más de 15.440 casos de violencia entre parejas han sido reportados. Entonces, de este número, 11.840 casos fueron contra mujeres y 3.600 tuvieron como víctimas a hombres. Entonces, todas estas cifras son obviamente muy preocupantes, pero más allá de las cifras, quiero que entendamos que cada uno de estos números son personas, personas que están sufriendo y además que hay otros que están viviendo un círculo vicioso de violencia que quizás están tolerando o no lo reconocen. Ahora vamos a definir entonces qué es violencia intrafamiliar. ¿Te parece, Mateo? Sí, claro, Liz. Creo que es importante entonces tener en concreto el concepto, porque tener el concepto nos ayuda entonces a entender bien qué es la violencia, cómo se manifiesta y, bueno, sus diferentes formas de ser. Entonces, ¿qué te parece si nos das el concepto? Claro. Entonces, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, nos referimos al tipo de violencia que ocurre entre miembros de una familia y que puede tener lugar en un entorno doméstico o fuera de él. Entonces, pues en este sentido, la violencia intrafamiliar
se registra cuando se producen situaciones de abuso o maltrato entre personas emparentadas, bien por consanguinidad o bien por afinidad. Como tal, pues podemos decir que se ha producido un episodio de violencia intrafamiliar cuando se han ocasionado daños a la integridad emocional, psicológica o física de una persona. Ahora, en el día a día, quiero explicarles qué significa esto. Entonces, para ello vamos a mostrarles una imagen que es un violentómetro, y en esta gráfica vamos a ir viendo las diferentes manifestaciones de violencia que día a día, sin discriminación, viven hombres y mujeres y los hijos de estos. Aquí en esta gráfica vemos cómo la violencia psicológica y física se manifiesta en muchas parejas a manera de juego, y que los celos, las amenazas, las llamadas constantes al teléfono o las prohibiciones en la forma de vestir, los gritos y las ofensas, las mentiras, el ignorar al otro, la amenaza, la intimidación, las palabras o los actos de humillación, de manipulación. También cae acá, por ejemplo, la burla o la crítica constante o dudar de la inteligencia del otro. También todo lo que tiene que ver con el aislamiento, por ejemplo, prohibirle al otro visitar a su familia, hablar con amigos o prohibirle trabajar o estudiar o dejar a la víctima sin dinero, ¿sí? Todo esto se perciben como situaciones normales a veces y se llegan a percibir como muestras de cariño, atención y amor. Entonces, eh, vamos a dejar un momento de compartir un momento la imagen. Yo quiero que coloquemos mucha atención a este tema, que si ustedes en este momento están identificando estas situaciones, nos pongan muchísimo más cuidado de lo que vamos a hablar de ahora en adelante, porque está claro que en las relaciones amorosas y familiares son muy amplias, son muy diversas y complejas, pero el común denominador en casi todas las relaciones es la práctica de mandatos y conductas y roles de género adquiridos de la infancia, aprendidos y reforzados pues cotidianamente, y esto es lo que permite que en muchas ocasiones, en nombre del amor, se generen situaciones de violencia en sus diferentes tipos y ámbitos. Como lo veíamos en la imagen que va aumentando, los colores va aumentando como el nivel de intensidad. Entonces, este es uno de los mensajes que hoy queremos dejarles a través de este conversatorio. Y es que estas prácticas son violencia, ¿sí? Que ustedes puedan hoy tenerlo claro, ¿sí? Debemos identificarlas en estos primeros momentos, como veíamos en la imagen, en esos colores amarillos, y detenernos a tiempo, porque entonces es cuando vemos cómo se va avanzando estas situaciones de violencia al permitirle al otro relacionarse de esta forma. Y lo que visualizamos, pues, la progresión de la violencia machista en las relaciones de pareja, y llamamos la atención hoy sobre aquellas manifestaciones que, si no se paran a tiempo, van a desembocar en una situación de difícil salida, como son aquellas que están en naranja y en rojo en la gráfica que estábamos viendo. Y todo esto, pues, nos supone también una forma de visibilizar la progresión de la violencia machista en las relaciones de parejas, para llamar la atención sobre aquellas manifestaciones que, como lo decía ahorita, si no se paran a tiempo, desembocarán en una situación de difícil salida. Pero bueno, Mateo, creo que me he extendido un poco. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo concuerdo contigo y concuerdo en que es importante que en las familias empecemos a desnaturalizar todos estos comportamientos que, bueno, se vuelven casi que normales y rutinarios, pero que efectivamente, como lo has dicho, desembocan en situaciones muy complejas, conflictivas, negativas e incluso mortales para las personas, ¿sí? Muchas veces sucede que las personas no reconocemos que somos sujetos de derechos y que estamos respaldados ante la ley. ¿Qué significa eso? Que bajo ninguna circunstancia los seres humanos debemos permitir que otra persona nos violente, ¿sí?
y bajo ninguna circunstancia ningún ser humano debe violentar a otro. Eso es algo que debe estar muy claro. ¿Qué quiere decir que estemos respaldados ante la ley? Quiere decir que bajo ninguna circunstancia a nivel estatal, a nivel institucional, a nivel familiar, tenemos que aceptar ser víctimas de violencia, sea de cualquier tipo. ¿Qué pasa con la violencia? La violencia históricamente, como tú lo has dicho, se ha sustentado y justificado mediante el abuso de poder y de la fuerza. ¿Qué es este abuso de poder y de la fuerza? Encontramos que en las relaciones familiares hay relaciones de poder, hay relaciones de abuso de poder y de la fuerza. Constantemente se viven esas relaciones de poder y existe, digamos, un aprovechamiento de esa fuerza sobre el más débil, sobre los hijos, sobre la mujer, sobre la pareja. Por ello, considero que es fundamental que constantemente reflexionemos sobre si nuestros actos están perjudicando a alguien o si estamos aprovechándonos de nuestras situaciones de poder para dañar a otros. Por ejemplo, el hecho de que seamos padres o madres no nos da el derecho a lastimar a nuestros hijos, ¿sí? Muchas veces existe la creencia que la violencia es la forma de educar a nuestros hijos. Realmente no, realmente la violencia nos aleja de nuestra familia. También otro ejemplo, por el hecho de ser esposo o esposa, no tenemos la autoridad para pasar por encima de los derechos del otro. Recordemos también que la violencia se manifiesta de muchas maneras, como lo dijo Lisette. Podemos tener una pareja que no nos golpea, pero nos amenaza, nos cela, nos prohíbe cosas, nos prohíbe trabajar, ¿sí? Entonces, me parece muy importante que entonces detectemos esas conductas y le pongamos un alto a esas situaciones que a la larga nos van a perjudicar, ¿sí? También quisiera hablar de otros tres temas fundamentales. El primero de ellos es las funciones de la familia. La familia tiene tres funciones fundamentales. La primera es la función económica, que es aquella que nos facilita, económicamente hablando, acceder al techo, a la educación, bueno, a la salud, etcétera, a todo lo que tiene que ver con el ámbito económico. También hay una función socializadora. Esa función socializadora es la función mediante la cual los padres generan pautas y educan a los hijos para vivir en sociedad. Entonces, desde allí, desde esa función socializadora, los padres tienen una responsabilidad muy grande, ¿sí? Y es importante reconocerlo. Es importante que los papás y las mamás contemplen que sus hijos van a ser ciudadanos y que estos ciudadanos deben ser responsables consigo mismos y con los demás. Por consiguiente, la última función es la función afectiva. Esta función es muy importante y casi siempre se le relega únicamente a las mujeres, a las mamás. Existen paternidades ausentes, existen paternidades que no son afectivas. Entonces, esto es súper importante porque es que el afecto hace parte de los seres humanos, hace parte de nuestro diario vivir y es fundamental que en la familia, el núcleo de la sociedad, exista afecto. Ahora bien, ¿qué significan estas funciones? El incumplimiento de estas funciones directamente representan violencia para los sujetos miembros de la familia, es decir, si no hay funciones afectivas, si no hay funciones socializadoras asertivas, significa encontrar violencia, significa que los padres no están eh, jugando su rol como debe ser y por ende están violentando los derechos de los niños, que son los principales. El segundo punto que quiero tratar es hablar de que incluso existe violencia intrafamiliar sin la aparición de un conflicto anterior que genere esa manifestación de violencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos refugiamos bajo nuestras, o nos justificamos bajo la creencia de que nuestra personalidad es agresiva o nuestra personalidad es cortante o nuestra personalidad es cero afectiva, pero en realidad eso no puede ser así. Definitivamente tenemos que deconstruir, desnaturalizar la violencia y sobre todo la lejanía que existe
entre los seres humanos en una relación familiar, ¿sí? Es importante que entonces analicemos que muchas veces sin la necesidad de que aparezca un conflicto como tal en específico, existen miembros de la familia que ejercen violencia, un grito, eh, un golpe sin la necesidad de, pues como hemos venido hablando, de hacerlo. O sea, eso es una violación contra los derechos de las personas y eso, pues bueno, no tiene que tener lugar mucho menos en la familia, ¿sí? Ni en la sociedad. El último punto que quiero hablar es sobre los patrones culturales que tenemos en Latinoamérica, especialmente en Colombia. Y bueno, es hablar sobre ese patrón cultural en donde se centra al hombre como el núcleo de todo. Y entonces viene siendo él el último que tome la palabra y las decisiones y calle las otras voces que en igual medida deben tener participación en el hogar. ¿Sí? Encontramos entonces familias autoritarias, familias en las que la esposa y los hijos tienen miedo de hablar porque su esposo y su padre no permite que los demás se expresen. En este sentido, como lo hemos venido hablando, son manifestaciones de la violencia y no se pueden justificar bajo la creencia de que pues, históricamente ha sido así o el hombre tiene que ser así. Por supuesto que no, eso tiene que cambiar. Vale, Liz, continúa. Totalmente de acuerdo, Mateo. Quiero preguntarte algo. ¿Consideras que el aislamiento obligatorio que está viviendo el país con ocasión de la pandemia por COVID-19 es la causa de que hayan aumentado las denuncias de violencia intrafamiliar? Bueno, ahí es un tema complejo realmente, sin embargo, pues tengo que decir que no. El aislamiento preventivo no es causante de que exista violencia intrafamiliar. Sin embargo, sí es posible decir que las situaciones de estrés, preocupación y convivencia obligatoria que el aislamiento ha traído ha contribuido a la exacerbación de los casos de violencia. Pero esto no es consecuencia, perdón, del convivir diariamente. Esto es consecuencia del mal manejo de las emociones, de las relaciones de poder, de la creencia que existe sobre el uso de la violencia para la resolución de conflictos o para la dominación del otro. Pese a que el tema de la violencia es tratado casi que diariamente por los medios de comunicación, por nuestros amigos, por nuestras parejas, por todo el mundo, suele suceder que cuando somos víctimas de violencia no reconocemos que estamos viviendo una situación de violencia. Existe un miedo y una preocupación para salir de ella, ¿sí? Entonces, Liz, me gustaría que nos explicaras más sobre este tema. Sí, exactamente para allá iba. Ahorita tocabas un tema muy importante y es el miedo que genera esa figura de autoridad en la casa, en la que hace que los demás miembros, por temor a esa persona, muchas veces no denuncien estos casos de violencia intrafamiliar. Y es que el miedo que genera la amenaza es muy grande. Algunas víctimas denuncian después de muchos años y la dependencia emocional o económica que se tenga al agresor es una de las causantes. Otros motivos pueden ser también que la víctima no se reconozca como tal. Puede ser por creencias sociales o religiosas que piensen que así deben ser las cosas y yo tengo que aguantar esto. Y pues los otros motivos que pueden llevar a sentirse culpable. Algunas personas se sienten que ellos son los que produjeron que el otro me tratara de esa manera. Entonces, también pueden pensar de que esa persona es la que provoca que el otro lo trate de esa forma. eh, y también inclusive pueden llegar a sentir lástima por lo que puede pasarle a su agresor si lo denuncian. Entonces, todos estos factores se han venido tratando desde el gobierno, desde las fiscalías, desde las comisarías, para tratar de eh, que las víctimas primero se reconozcan como tal y segundo,
minimizar un poco estos factores que las llevan a que no denuncien. Entonces, Mateo, sabemos que las causas que originan estos maltratos pueden ser muy variadas. La intolerancia es uno de los factores. ¿Qué otros factores podemos mencionar aparte pues de los que ya hemos ido mencionando y que ahorita también tocaste algunos? Vale. Liz, yo creo que también otro factor tiene que ver con un ambiente hostil en el hogar, ¿sí? Cuando las personas no son educadas para tolerar, para aceptar, terminan volcándose violentamente contra otras. Sí, total. Y también cuando se han tenido eh, un buen desarrollo de vínculos afectivos, las personas no son capaces de establecerlos, ¿sí? Cuando no ha habido ese desarrollo adecuado desde la infancia, pues en la adultez va a ser mucho más difícil. Entonces estas conductas agresivas se van a incrementar. Otra de las causas también puede ser la incapacidad para resolver los problemas, las pocas habilidades sociales que se tengan para resolver los problemas y los conflictos. Sí, Liz. Total. También hay otras causas que están directamente relacionadas con el abuso del alcohol y el consumo de drogas. Definitivamente en Colombia eso vemos que sucede mucho, que el papá o la mamá salen a tomar y llegan y golpean a sus hijos y demás. Y bueno, pues terrible que eso siga pasando. Así es. Estaba viendo otras cifras en las que se menciona que Colombia, el día más violento en Colombia es el Día de la Madre, porque pues este día es el que se presta para celebrar, entre comillas, el Día de la Madre, pero lo que se termina haciendo es violentando a una cantidad de madres. Y yo creo que todas estas causas pueden tratarse con ayuda de un profesional, especialmente con un psicólogo. Ahora, lo que debemos comprender es que en una situación de conflicto familiar no todo es negativo. El conflicto también puede suponer una ocasión perfecta para comprender nuevas formas de resolver problemas, pero háblese de conflicto, cuando hablo de conflicto no me refiero allá a la situación de agresividad, sino cuando surge un problema cotidiano de que el hijo no obedece, de que se nos olvidó hacer algo, ¿sí? O sea, cuando surge la situación problema. Hablo de que puede ser una situación positiva para decir, bueno, vamos a aprender cómo resolver este conflicto de una manera asertiva, cómo voy a expresar mis emociones, cómo voy a expresar mi opinión de una manera asertiva y sin generarle daño a mi familia. Entonces, primero que todo, hay que identificar las causas concretas del conflicto para que así podamos trabajar en posibles cambios que podamos hacer sobre ellas. Allí pues cada uno de ustedes puede preguntarse cuál puede ser la causa que seguramente no tiene nada que ver con esa situación de conflicto que sucedió en el momento, sino que tiene que ver con conflictos personales que nunca se han resuelto. Y como lo que hoy queremos a través de este conversatorio es darles herramientas a ustedes para solucionar esos conflictos que están viviendo al interior de sus hogares, quiero que hagamos algo, Mateo, y es que cada uno mencionemos un paso para solucionar los conflictos. Entonces, pues yo voy a mencionar uno y ya tú continúas. Dale. En primer lugar, yo quiero mencionar el practicar la escucha activa. Y esto es cuando prestamos atención a aquello que el otro está intentando decirme, mirándolo a los ojos, respondiendo a lo que me está hablando, mirando aún lo que con su cuerpo quiere expresar. Es decir, mostrarle a la otra persona que yo le estoy colocando atención, que esa persona sea consciente de que yo le estoy entendiendo. Claro, Liz, muy importante lo que dices. También podemos vigilar la forma de hablar. Es decir,
siempre, digamos, se abordan los conflictos y existe una comunicación, pero no existe esa comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestras emociones y tenemos que es detenernos y pensar qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir. No es solamente hablar por hablar durante la resolución del conflicto, sino encontrar la forma de encontrar las palabras adecuadas para que la otra persona no se sienta ofendida, sino que por el contrario, encuentre en mí o en la persona una postura pacífica para la resolución del conflicto, ¿sí? Bueno, también quiero decir que es muy importante hablar sobre la intención con la que usamos nuestras palabras, sobre la intención que le damos a nuestra comunicación, ¿sí? Porque sí está bien hablarlo, pero si lo hablamos de una forma odiosa, de una forma que, digamos, va a lastimar al otro, pues realmente eso va a empeorar el conflicto y no lo va a solucionar. Por eso es importante encontrar las palabras adecuadas y usar el tono adecuado. Exacto. Y unido a esto viene un paso que debemos resaltar y es permitir la intervención de todos los implicados. Es muy frecuente que en cualquier disputa las personas implicadas se quiten la palabra entre ellas y que no quieran que algunos de los implicados intervengan en la solución del problema. Y esto se torna en una lucha de poderes malsana y es un grave error de comunicación no dejar que el otro también exprese lo que siente y sus opiniones. Y esto también tiene que ver con entender que sobre todo una familia y una pareja, en una familia y una pareja, cada uno tiene su propio punto de vista y cada uno puede tener sus propias opiniones y tiene todo el derecho de opinar y de votar o de resolver el conflicto. Entonces, es empezar a entender en ese núcleo familiar, todos tienen un derecho de hablar y de opinar a un mismo nivel. ¿Qué más podríamos agregar a esto, Mateo? Liz, también podemos agregar que es importante manifestar afecto, incluso si estamos pasando por una situación conflictiva. Recordemos que cuando estamos tratando un conflicto con nuestra familia o con cualquier persona externa, debemos ser asertivos, como lo hemos venido mencionando, y reconocer que a pesar de que se dio una situación de estrés por el conflicto, es fundamental demostrarle a nuestra familia que la queremos. Muchas veces preferimos usar una conducta evasiva para solucionar los conflictos y no nos damos cuenta que eso no nos aleja del cariño con el que se pueden resolver los problemas. También, como hemos dicho, los conflictos debemos analizarlos como situaciones que pueden proyectar nuevos espacios en nuestras vidas. El conflicto en sí no es negativo, hay que tener claridad sobre eso. Estar en desacuerdo con el otro no es negativo. Solucionar el conflicto de una manera violenta sí es negativo. Por eso es fundamental que recordemos que siempre que pasamos por una situación conflictiva, el afecto que tenemos con nuestras familias y la comunicación puede ser potencial para resolver la situación. Correcto, Liz, ¿qué otra cosa podemos agregar? Sí. sí. Y yo creo que también, Mateo, podemos mencionar uno de los aspectos muy importantes y que a veces al interior de la familia, en el momento de la situación, estas cosas como que se olvidan, pero yo creo que si las hablamos y se colocan como regla y todos los miembros de la familia se comprometen a cumplirlas, van a poder lograrlo. Entonces, esta recomendación va dirigida hacia encontrar el lugar y el momento idóneos para hablar de esa situación, porque pues debido al componente emocional de los conflictos familiares, en muchas ocasiones las personas tienden a discutir en cualquier momento y en cualquier lugar y delante de quien sea. Y esto es algo que recomiendo en consulta y es que es mejor posponer la discusión para cuando
los ánimos estén más calmados y el contexto pues también acompañe y facilite el diálogo. Es decir, voy a ponerles un ejemplo. Ocurrió la situación de conflicto, llamémoslo, mi hijo no hizo las tareas. Entonces, antes de reaccionar, debo primero respirar un poco, esperar. Antes de reaccionar, debo detenerme en ese mismo momento, de pronto dar media vuelta, ir al cuarto, hacer un ejercicio de respiración y hacerme unas preguntas, preguntarme de pronto cuál es la mejor forma que desde el amor que siento por mi hijo puedo enseñarle a hacer sus tareas, o preguntarme cómo le puedo enseñar esto, a que sea obediente, a que cumpla con sus deberes. Preguntarme de pronto también, ¿le estoy acompañando yo a hacer sus tareas? ¿O será que mi hijo con este comportamiento quiere decirme algo o no le estoy prestando atención? ¿Será que de pronto necesita algo y no me lo ha dicho? ¿Tendrá de pronto algún problema en el colegio, etcétera? Y luego de pensarlo, de darme ese tiempo para pensarlo, ahí sí en ese momento ir a hablarlo con mi hijo. Entonces, aquí podemos añadir al tema de buscar un lugar correcto, una premisa muy útil en estas situaciones, y es que las felicitaciones se hacen en público y una corrección en privado. ¿Qué opinas, Mateo? Vale, Liz. Yo, bueno, estoy muy contento con todo lo que hemos hablado. ¿Qué te parece si entonces pasamos a las conclusiones? Perfecto. Sí, yo creo que ya llegamos al final de este conversatorio. Hemos pasado un rato muy agradable. Me ha gustado mucho hablar contigo acerca de este tema. Eh, pues nosotros queremos dar unas conclusiones para cerrar el tema que nos ha convocado el día de hoy, pero antes de hacer esto, antes de dar las conclusiones, recuerden que esta reunión pues está siendo grabada y vamos a dejarla en mi canal de YouTube por si quieren compartirla con sus amigos y conocidos, ¿sí? Y yo los invito a que se suscriban a mi canal. Ahora, espérenme, voy a apagar por acá un micrófono. Bueno, entonces estas conclusiones no las pueden dejar en el, perdón, las preguntas no las pueden dejar directamente en el chat de acá de Zoom. Abajo pueden encontrar algo que dice chat, entonces ahí pueden escribirnos todas las preguntas que tengan y ya pues les damos espacio para leerlas. Vamos a leerlas y vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que podamos. Entonces, si de pronto las personas que vayan a ver este video en el futuro y también tienen sus preguntas, pues pueden dejarlas aquí abajo que con gusto las estaremos respondiendo. Mateo, ¿qué te parece si nos das la primera conclusión de todo lo que hemos hablado en el día de hoy? Bueno, yo creo, Liz, que la primera conclusión es clave y es comprender que la violencia no debe ser considerada como la única alternativa para la solución de conflictos. Incluso no debe pensarse en ninguna circunstancia. Es decir, muchas veces bajo la creencia de que estamos educando a nuestros hijos, los golpeamos, los maltratamos, los insultamos, y pues eso lastimosamente, como hemos venido hablando, genera consecuencias bastante negativas. También en el mismo sentido, es importante que recordemos que somos personas que tenemos derechos a tener una vida libre de violencias, seamos niños, niñas, adolescentes, mujeres u hombres. Completamente de acuerdo. Yo creo que también la segunda conclusión que podemos realizar en esta tarde es que si eres víctima de violencia intrafamiliar, queremos darte unas pautas
unos números y decirte a dónde te puedes dirigir si estás siendo víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, los números a los que se pueden comunicar es al 123 en todo el país. Pueden dirigirse a las comisarías de familia. Las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia y que vivan en Bogotá podrán poner la denuncia en los supermercados de Uno, Justo y Bueno, Ara y en las cadenas de farmacias Farmatodo. Y en caso de existir pues algún tipo de daño corporal, físico, deben acudir primero que todo a un hospital, a un centro de salud, a una EPS, a una IPS, pues para que se reciba la atención de la urgencia, ¿sí? Además, pues me parece también muy importante que si estás siendo víctima de violencia intrafamiliar, te valgas de tu red de apoyo. Con red de apoyo me refiero a los amigos, a los familiares cercanos, contarles la situación de por lo que estás viviendo para que ellos puedan realizar el denuncio en caso de que usted no pueda hacerlo en ese momento. Vamos a mirar las preguntas. Mateo, ¿tú tienes allá a alguien que te haya de pronto preguntado por el interno? Sí, ya en un momento te leo la pregunta y la respondemos. Listo. Sí. Bueno, la primera pregunta me la hace Jorge Andrés Méndez. Él nos pregunta que qué pensamos nosotros sobre la educación de los padres años atrás con la educación de ahora. Sí, él dice, anteriormente les pegaban cuando no se hacía caso y ahora se dialoga, dice, que si creemos que eso puede afectar la educación actual de los jóvenes. Bueno, yo Claro, quiero empezar. totalmente. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Dale, contéstala. Bueno, para la pregunta de Jorge Andrés Méndez, que qué pensamos sobre la educación de ahora y de antes. Bueno, definitivamente Colombia históricamente ha pasado por muchos cambios, sin embargo no son los que deseáramos realmente, ¿sí? Incluso nos encontramos con historias de que a nuestros abuelitos los golpeaban en sus colegios, que era legal hacer eso. Mejor dicho, que existía un control y un miedo muy grande en las instituciones educativas y también claramente dentro de su hogar. Entonces, ¿qué pienso respecto a la actualidad? Bueno, realmente yo considero que el cambio no ha sido lo suficientemente grande para hablar de un cambio de mentalidad significativo que de pronto demuestre en cifras que existe una reducción de la violencia intrafamiliar. Por el contrario, vemos que año tras año Colombia sigue presentando casos de violencia que afortunadamente en las instituciones educativas y las diferentes instituciones estatales, como lo son las comisarías de familia, la policía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, han permitido ir incluyendo el concepto de violencia intrafamiliar en nuestro vocabulario, ¿sí? Sin embargo, es triste aún reconocer que hay personas, padres, madres, bueno, cualquier persona que sigue justificando el uso de la violencia contra los menores, ¿sí? Violencia física estamos hablando. Ujú. Encontramos que los niños actualmente son víctimas en mayor número en comparación con las niñas cuando son en sus primeros años de vida, ¿sí? Entonces, bueno, para responderle a Jorge Andrés, yo creo que sí ha habido un cambio, creo que sí ha habido al menos unas políticas que de cierta manera garantizan los derechos de los menores, pero que aún así no ha sido lo suficientemente amplia para que se pueda hablar de un cambio de educación. Realmente es normal ver en redes sociales, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo que hablan sobre golpear y maltratar a los hijos, sobre insultarlos, ignorarlos. Conocemos muchos casos igualmente de paternidades ausentes. Entonces, yo creería que no ha existido un cambio
como desearíamos, que sí, efectivamente, eso, pues bueno, se está aislando un poco, pero realmente hay que seguir trabajando y seguir comprendiendo que la violencia intrafamiliar no es únicamente física, sino que también es psicológica, también es económica, también es afectiva, también es socializadora y que, bueno, hay que seguir trabajando por eso. Y que cómo afecta estas creencias, digamos, más modernas, más positivas de educación a los jóvenes. Bueno, yo realmente soy partidario de que la comunicación asertiva y la reflexión es fundamental para el cambio de mentalidad, para el cambio conductual, para un cambio social. Entonces yo creo que efectivamente es positivo pensar que necesitamos sociedades no violentas, familias no violentas y que, bueno, como dije, hay que seguir trabajando para que nos creamos el cuento de que se puede tener una convivencia sana sin violencia. Sí, totalmente. Mateo, yo quiero agregar algo, em, y es que para mantener esos comportamientos de violencia, muchas personas se escudan diciendo que es que a mí me pegaban cuando era niño y a mí no me pasó nada, yo no me traumé. Esa es como un dicho popular que lo que hace es em, construir más violencia y estas personas piensan que no les pasó nada, pero no se dan cuenta de las dependencias emocionales con las que viven, las carencias afectivas que tienen, las adicciones, los problemas para mantener relaciones estables y podemos aquí seguir mencionando toda la tarde una cantidad de problemas que vemos también los psicólogos en consulta, que vienen los pacientes todo el tiempo y, y ellos no se dan cuenta que todo esto lo traen de cómo fue su crianza, ¿sí? Todo esto depende mucho de cómo los criaron, de la forma en que los educaban, ¿sí? Si lo hacían de esta manera violenta, si esos eran los estilos comunicacionales que vivían en sus hogares. Entonces, yo creo que para cerrar el tema de esta pregunta, es muy importante entender que el desarrollo social y afectivo de un niño va a depender muchísimo de si se le trata con violencia o con respeto. Claro, Liz, completamente de acuerdo. Eh, la primera pregunta por el chat de Zoom la hace Sí, Juan de Jesús Guevara. Dice, ¿qué sí, ayuda se puede dar al implicado como agresor y, y al agredido? qué ayuda. Bueno, eh, voy a empezar con una claridad sobre el agresor. Sí, Realmente el agresor sí, a ver, para que se le dé una atención, que creo que va orientada a la pregunta, a ese tipo digamos, atención para que cambie su conducta. Bueno, en ese caso, cuando uno solicita, digamos, acompañamiento psicológico para mejorar algo en su vida, es una iniciativa eh, propia, autónoma, ¿sí? Entonces, a ninguna persona se le puede obligar a ir al psicólogo o a que, bueno, esté en este tipo de, sí, que busque este tipo de de ayudas ayuda. porque debe ser Ujú. una decisión autónoma, exacto, sí. Ya, bueno, lo que se hace es, por ejemplo, cuando hay casos de violencia intrafamiliar, pues hacer el respectivo acompañamiento con las comisarías y familias y demás, ¿no? Realmente, digamos, por ejemplo, en Colombia nuestro sistema es bastante claro y si un hombre agrede constantemente a su familia, pues, bueno, este pues va a tener repercusiones legales, ¿no? Y bueno, para responder a cómo ayudar al agredido, bueno, yo creo que
Efectivamente, a las víctimas siempre se les va a hacer un acompañamiento psicosocial, esto siempre sucede. También médicos, si de pronto pues esta víctima sí sufrió pues afectaciones de salud. Como sociedad, ¿qué podemos hacer para los agredidos? Pues acompañar y apoyar y sobre todo darles a entender que no es culpa de ellos que hayan sido violentados, porque sucede eso. Entonces está la persona violentada, pero entonces se le echa la culpa, se le señala y bueno, se le resulta siendo incluso una revictimización de lo que le sucedió. ¿Sí? También yo creo que lastimosamente la mayoría de las personas que estamos acá conocemos agresores, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para ayudar a los agresores, para detener a los agresores? Eh, Primero, tenemos poder en nuestras acciones cotidianas y es ir desnaturalizando mediante conversaciones, diálogos, lo que queramos, sobre estas conductas, ¿no? Realmente podemos hacer mucho, siempre nos quedamos en que no podemos hacer nada, pero digamos, estos espacios de hombres, es muy importante que los hombres empecemos a tomar la iniciativa y empecemos a trabajar en contra de la violencia, ¿sí? Entonces es muy importante que reflexionemos, que cambiemos y que aportemos a nuestras familias con convivencias sanas. Sí, Es completamente de que, acuerdo. Mateo, mira que nosotros en psicología tenemos un término que se llama psicoeducación. Entonces, con la psicoeducación, lo que hacemos es educar a las personas acerca de, por ejemplo, esto que estamos haciendo es un trabajo de psicoeducación, ¿sí? Porque aquí todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, hoy están pudiendo identificar si han sido agresores o si están siendo víctimas. Entonces, yo creo que el escuchar de otra persona estos temas para podernos dar cuenta es un primer paso que tanto víctimas como agresores eh, pueden realizar y es muy importante este paso, o sea, el darnos cuenta de qué es lo que está pasando, el prestarle atención y el paso siguiente que viene es decir, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Entonces, ahí estaban, también otra pregunta que estaban haciendo es que si eh, ¿qué hacían mira, dice qué tipo de orientación dan las líneas de atención mencionadas y si son eficientes? Yo quiero decirles que sí, son eficientes, siempre y cuando denunciemos a tiempo, ¿sí? Siempre y cuando la denuncia se realice a tiempo, son muy efectivas. Para el agresor, pues obviamente viene un proceso legal, disciplinario, de caución, órdenes de alejamiento, bueno, etcétera. Y el tema es el, o sea, denunciar, buscar ayuda, ¿sí? Y no solamente también quedarnos con la parte de denunciar, sino independientemente si eres víctima o victimario, buscar la ayuda de un profesional, especialmente pues un psicólogo que haya atendido anteriormente casos de violencia intrafamiliar y que pueda ayudarte a resolver pues todas esas inquietudes que tengas, que pueda ayudarte a conocerte más a ti mismo y a encontrar de pronto la razón por la que estás siendo así y ayudarte a manejar de una manera adecuada tus emociones, a resolver los conflictos de una manera asertiva y respetuosa. Todo eso se hace en un proceso de psicoterapia y los procesos son muy efectivos. vale. Mateo, mira, aquí Eh, yo tengo otra pregunta. Dale. Dice, ¿cómo identificar a un agresor desde el noviazgo? Yo creo que esta pregunta es súper importante. Sí. ¿Qué opinión tienes al respecto, Mateo? Bueno, ¿cómo identificar un agresor del desnoviazgo? Realmente Mateo, hay, discúlpame. dime, Es que se te está viendo es allá.
¿Ya? Ya, continúa, sí. Bueno, realmente hay que estar muy atentos y atentas a, a los comportamientos del otro y de la otra. Digamos, muchas veces una simple publicación en Facebook, un comentario, que se ría de, digamos, de algo machista, incurre ya en pensar que esta persona, digamos, puede ser violenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos, por ejemplo, si comparte un meme en el que se cree y se asume que es gracioso golpear a la mujer, violar a la mujer, o que incluso comparte memes, digamos, sobre la justificación del maltrato infantil. Sé que suena de pronto como algo muy pequeño, pero realmente dice mucho en la realidad. Sí. También es importante tener en cuenta, muchas veces pasa, mejor dicho, cuando estamos en esa situación de enamoramiento, que pensamos que esa pareja que tenemos es perfecta y la vemos que comete y comete errores con las demás personas y creemos que no lo va a cometer conmigo, ¿sí? Realmente esa persona que es así con los demás, que es así con su familia, puede ser así con su propia pareja, ¿sí? Simplemente está esperando el momento en el que eso pueda suceder, ¿sí? Em, por ejemplo, ¿qué otra cosa podemos decir? Eh, lo que hablamos, las burlas, los comentarios ofensivos, las descalificaciones que hacen son conductas violentas. Entonces, Ujú. sí hay que estar pendiente de todo eso y decir, pues bueno, no quiero estar acá, valgo mucho, me retiro, cambio y bueno. Sí, correcto. Es que de pronto inicia primero con esa violencia psicológica que hablábamos al inicio del conversatorio. Esas expresiones de pronto como, uy, esos gorditos, o debes arreglarte porque das vergüenza, em, son sutilezas que de pronto en las relaciones se dejan pasar, porque en ocasiones, como lo decíamos al principio, se hacen como en nombre del amor, pero en realidad es violencia psicológica desde el principio. Conductas, por ejemplo, como revisar en secreto las pertenencias de la pareja, el celular, los correos. De pronto también podemos mencionar el victimizarse en la relación para lograr que esa persona esté conmigo en lugar de que esté con su familia, como decirle, bueno, pero ¿por qué me vas a dejar solo hoy? Ya no pasas tiempo conmigo. O también puede ser, por ejemplo, evitar a la pareja, ignorarla, o negarse de pronto a reconocer un problema que esa persona sienta que es importante. Todos esos detalles son importantes tenerlos en cuenta desde el noviazgo. Vale, Liz, hay una pregunta que me Hay otras preguntas. pareció importante. Espérame. Eh, a ver, espérame, que era sobre los pasos que hay que hacer cuando uno vive una situación de violencia, pero no la encuentro ahorita. Bueno, también hay comentarios muy lindos. Muchas gracias por habernos prestado atención todo este tiempo. Muchas gracias a los que nos están felicitando. Gracias, gracias, gracias. Bueno, también hay una pregunta de Juan de Jesús Guevara Gualdrón. Él dice, ¿qué hacer con la violencia que produce el estrés de la situación? Cuando dice situación se refiere a la situación de confinamiento por el COVID-19, la pérdida del empleo, las circunstancias económicas y dice modelo flexible de educación con orientaciones de padres. Bueno, según le entiendo, hace referencia digamos, que todo este A estrés los puede factores. generar Ujú. irritabilidad
en el hogar? Bueno, pues primero es contemplar que nadie en nuestra casa tiene la culpa de lo que está pasando en el mundo. Nadie en nuestra casa tiene la culpa de la situación económica grave por la que estamos pasando. Como dije, es muy importante mantener el afecto, entonces recordarnos que es nuestra familia la que convive con nosotros, que no son nuestros enemigos, que a pesar de todo, del mal rato que podemos estar pasando, realmente la violencia intrafamiliar no debería ser como la salida para somatizar ese estrés que está generando la cuarentena, ¿no? Sabemos que es estresante, sabemos que hay muchas situaciones complejas, pero eso no justifica el maltrato hacia ningún miembro de la familia. O sea, tenemos que dejar de pensar que las situaciones de estrés entonces me conllevan a mí a actuar violentamente sobre otro. ¿Sí? Hay que eliminar como esa creencia. Claro, y que Voy a la ver otras familia preguntas es acá. lo más importante. Sí, totalmente. Hay una pregunta de César, dice que preguntar qué se hace con la legítima defensa, porque las niveles a nivel general a veces tienden a ser impulsivas y quizás por el confinamiento y en labores del hogar. Por ejemplo, hay hombres que pueden darse su lugar, pero los hombres cómo se defienden también. Han subido casos de hombres que escuché. Sí, digamos, a Todo ver, esto, de lo que hemos dicho, todo es esto, tanto para hombres como para mujeres. sí, exacto. Y también, bueno, primero quiero analizar un poco la pregunta. Él comenta que a nivel general las mujeres tienden a ser impulsivas. Bueno, yo quiero que reflexionemos sobre esto, dejemos de creer como en tantos De mitos que muchas generalizar. veces, sí, y de generalizar y de basarnos en estereotipos de Ujú. género realmente y de creencias absurdas que nos han impuesto. Realmente liberarnos de esas creencias, de esos prejuicios es fundamental. Por supuesto que los hombres también sufren de violencia intrafamiliar, como lo dijo Lisset, es un número bastante significativo. Los hombres, al igual que las mujeres, tienen los mismos mecanismos de protección legal. Eso no es discriminatorio. Pues, somos un Estado social de derecho que a todos nos cobija por igual. Entonces, bueno, lo que yo le respondo a él, creo que también incluso habla algo de la legítima defensa. Bueno, la legítima defensa es efectivamente muy difícil de probar. Yo diría que realmente no, no pensemos en esas situaciones como un golpe tras otro golpe, como dices por ahí, ojo por ojo, ¿sí? Realmente existe, digamos, la huida, la denuncia, eh, como dijimos, el apoyo con una red primaria o red secundaria, ¿sí? Entonces, lo que digo es que siempre analicemos la situación en la que estamos y como dijo Liceo en algún momento, si hay mucha tensión en la situación conflictiva, pues entonces no dejemos que estalle más, sino que aislémonos y ya cuando estén los ánimos más calmados, pues solucionemos el conflicto, ¿sí? Así es. Yo creo que, bueno, para Hay una finalizar pregunta. esta ronda de preguntas, ¿tú tienes alguna otra pregunta, Mateo? Sí, hay varias, ¿Sí? Liz. Hay varias. Espérame, voy a... Said Freyat pregunta, ¿cómo afecta el entorno familiar respecto a las redes sociales y al contenido que tiene violencia y a la música que se escucha? Bueno, las redes sociales, la música, la cultura, las expresiones artísticas y demás son el reflejo de lo que es nuestra sociedad. Entonces, sí es importante decir que existen géneros musicales, que existe contenido en Internet que reproduce la violencia. Sin embargo, no hay que dejar de lado o echarle la culpa exclusivamente a ese tipo de contenidos sobre los comportamientos violentos, por ejemplo, en los menores.
¿sí? Que son los que constantemente están consumiendo este tipo de contenidos. De pronto sí, por ser pequeños, son personas influenciables, pero realmente es responsabilidad de los papás, pues primero, vigilar qué tipo de contenido están consumiendo sus niños, ¿sí? El Internet es una plataforma muy grande que, bueno, hay cosas buenas y cosas malas, todos lo sabemos, pero que la familia realmente es la primera y la última responsable, casi se puede decir, en fomentar ciudadanías realmente sanas, con valores, no violentas, ¿sí? Entonces, definitivamente hay que tener cuidado con las redes sociales, con los contenidos que hay en Internet, porque muchas veces los niños no miden el peligro, no miden infinidad de cosas y lo toman como un juego, pero pues en la vida real las cosas no son así, no son un juego, son daños que le podemos hacer a otro. Sí, por ejemplo, el bullying se torna gracioso por redes sociales, pero realmente el bullying puede causar suicidios y bueno, infinidad de cosas. Entonces, yo creería que la responsabilidad primaria y la única responsabilidad está sobre los papás, vigilar qué contenido consumen los niños, vigilar también, bueno, vigilar y educar, ¿no? Es muy importante hablarle claro a los niños, no taparles el mundo, porque es que eso también pasa. Entonces resulta, pues claro, el niño o la niña durante su infancia no tiene una formación educativa en su casa y luego se encuentra en la internet con muchísimas cosas, pues va a ser cosas que va a aprender, va a ser cosas que va a interiorizar tal vez. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que en su cabeza, que en su formación, nunca estuvo una mamá y un papá o su familia eh, que le estuviera diciendo, mira, estas cosas son así, esto pasa de esta manera, esto está bien, esto está mal, ¿sí? Es muy importante también entonces que a veces creemos que los niños son personas que no entienden o no son capaces de razonar mejor. Realmente sí, o sea, se podría decir que el razonamiento es algo que, bueno, siempre vamos a tener y que es importante, lo que digo, no taparle el mundo a los niños. Y bueno, las realidades son crudas, pero también esas realidades ayudan a construir sujetos críticos frente a las situaciones, que a su vez permiten no dejarse influenciar por los contenidos que hay en redes sociales. Creo que hay otro acá en el chat. Sí, Marta, yo quería ir hacia allá, hacia el tema de los niños. Porque en ocasiones sucede que me llamaron del colegio diciéndome que mi hijo le estaba pegando a otro niño. Y yo llego a la casa a pegarle a él diciéndole que eso no se hace, que no vaya y le pegue a otros compañeritos, pero yo se lo estoy diciendo pegándole, ¿sí? Entonces, yo creo que en la crianza debemos ser, primero, muy empáticos y segundo, muy respetuosos y ser coherentes, ¿sí? Ser coherentes en el sentido de que yo no le puedo, o por ejemplo en los bebés cuando empiezan como a tener conductas de pegarle a uno en la cara, de morder, y que yo vaya y le diga, oye, eso no se hace, y le pegue. O sea, tenemos que ser coherentes en que yo no le puedo decir a un niño que vaya y respete a otro, que me respete a mí como papá, si yo no lo respeto a él. Entonces, la violencia solamente genera más violencia. Y en estos temas de la crianza es de ponernos en el lugar de estos chiquitos y, y ver que yo a un adulto, por ejemplo a mi vecino, si mi vecino va y me hace mala cara, yo no voy a decirle, oiga vecino, voy a darle una cachetada, porque con mi hijo sí lo hago, ¿sí? Entonces es ser muy coherentes y muy empáticos en este tema de la crianza y empezar a criar de manera respetuosa
a nuestros hijos, porque pues si criamos una generación de personas respetuosamente, pues ellos tampoco van a ser perpetuadores de violencia en los hogares que posteriormente tengan. Sí, Liz, totalmente. O sea, pasa que entonces nos preguntamos por qué nuestros hijos son violentos, pero resulta que en nuestra casa también lo somos y los educamos de esa manera. Entonces, Sí, bueno, hay que reflexionar sobre eso y eso es un trabajo de ser todos. coherentes. Como el dicho de no hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, entonces, si no te gusta que tu hijo, por ejemplo, reaccione violentamente con otros, tú tampoco tienes por qué reaccionar de una manera violenta eh, para Sí. educarlo. Los Liz, gritos y los golpes solo demuestran que con tus palabras, con tus argumentos, no eres capaz de decirle lo que sientes o lo que piensas. vale. Liz, hay otra pregunta. ¿Sí? Dice, ¿por qué las personas son maltratadas y por lo general siguen con su maltratador en vez de romper radicalmente el vínculo? Las Bueno, dependencias. ahí sí, hay varias situaciones. Ujú. Cada situación de violencia es específica, es única. Sí, Eh, Muchas veces sucede que hay violencia y también hay dependencia económica, ¿sí? Entonces hay diferentes factores que contribuyen a que las personas sigan con sus maltratadores, ¿sí? O sus maltratadoras. Eh, ¿Por qué? Bueno, también porque existe la violencia, no solamente es el golpe morado, sino que la violencia también va en nuestro cerebro, en todas estas afectaciones que psicológicamente la persona violenta ha generado en nuestro interior, ¿sí? Muchas veces las mujeres se quedan con sus agresores porque sienten que no son capaces de seguir adelante sin él, porque creen que nadie más las va a amar, porque, como digo, porque dependen económicamente. Y entonces se nos hace fácil juzgar también desde afuera y decir y señalarla y decirle, bueno, pero usted ¿por qué no se va? Pero no estamos viendo que es una persona que no ha tenido apoyo, no ha tenido, digamos, una red de apoyo que le diga, puedes salir de esto, puedes denunciar, no te mereces estos tratos, ¿sí? Porque también en la violencia de pareja existe una destrucción de la autoestima muy grande y realmente las personas que no han pasado por esas situaciones no pueden dimensionar y no pueden llegar a juzgar. Eh, bueno, ahí yo creo que lo que digo es que hay que reforzar todos los lazos positivos que tengamos y que estos nos ayuden a salir de estas situaciones conflictivas. No sé qué tengas por aportar tú, Liz. Sí, pues esta era una pregunta que ya habíamos respondido durante el conversatorio cuando mencionamos por qué las víctimas de violencia se demoran tanto tiempo en denunciar, porque a veces son años que se demoran en denunciar. Y mencionábamos, voy a hacer el repaso así rápidamente, mencionábamos la dependencia emocional y económica que se tenga el agresor. Los otros motivos también pueden ser que la víctima no se reconozca como tal, eh, sentirse culpable, pensar que de pronto es la que provoca que el otro reaccione de esa manera y sentir de pronto pena o lástima por lo que pueda llegar a sucederle a su agresor si lo denuncia. Esos son algunos de los factores que han sido pues más estudiados y han sido más significativos a la hora de estudiar este tipo de denuncias que se hacen ya después de muchísimos años. Yo creo que ya se nos está terminando como el tiempo. Igual ustedes pueden seguir dejándonos todas sus preguntas. Recuerden que va a quedar el video grabado en mi canal de YouTube. Allí me encuentran como Liceda Acevedo. Entonces, todas sus preguntas
no las pueden dejar allí en el video. Yo creo que más tardar el lunes ya está subido en el canal. Y es que pues el tiempo no nos da para responder todas las preguntas. De pronto vamos a estudiar con Mateo, pues si de pronto hacemos otro conversatorio de este tema. Sí. Sí, Liz, totalmente. Bueno, pues para Bueno, Liz, muchas finalizar, gracias. queremos sí darle las gracias a todos. Gracias. Gracias a ti por, Gracias, Mateo. Muy amable. Muchísimas a ustedes gracias a por todos estar. los que estuvieron hoy con nosotros. Esperamos pues haberles podido aportar y nos vemos en un próximo conversatorio. Vale, Lisette. Vale, vale, Liz, muchas gracias. Hasta A luego. ustedes, chao, Que gracias. estén muy bien. Gracias, chao. Chao. Chao.